Ya. Muy bien. Entonces, continuando con lo que estábamos viendo, hablando acerca de las áreas protegidas en en nuestro bello país, en el Ecuador, sí. Recordando, decíamos nosotros que en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas o en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, sí, teníamos un aproximado de 11 parques nacionales, ¿sí? 3 reservas marinas, las reservas ecológicas, biológicas y de producción de flora y fauna, ¿ya? Estábamos hablando acerca de los parques nacionales, ¿sí? Habíamos visto ya el Parque Cayambe-Coca, Galápagos, el Parque Nacional El Cajas, ¿sí? Y ahora nos tocaba el Parque Nacional Yanganates. Sí, este está ubicado dentro del páramo andino, en en la sierra ecuatoriana, sí, y comparte muchísimos ecosistemas, ya que en él ya que este parque está ubicado entre la zona occidental y oriental, sí, parte del Yanganates recae sobre la Amazonía ecuatoriana, lo que permite pues aumentar su diversidad de ecosistemas y hábitats que pueden estar presentes aquí. Sí, obviamente al estar, digamos, perdón, en la Amazonía, sí vamos a poseer un gran número de ríos que se desembocan aquí, sí, parte, digamos, de los ríos orientales de la cordillera de los Andes, sí, recaen sobre este perfil, generando zonas geográficas muy difíciles de cruzar. Sí, es por esto mismo, pues que este parque nacional, a partir de su formación, ha sido muy poco intervenido, ya que es extremadamente difícil encontrarlo. Por lo tanto, tiene muchísimos de los ecosistemas guías que sirven para evaluar el impacto, qué sé yo, de las petroleras o del crecimiento de las ciudades en en los Andes ecuatorianos. Sí, como es cerca de un 60-70% páramo, ¿no es cierto? Va a estar ubicado por estas 3 especies, ¿no es cierto? Vicuñas, llamas y alpacas, todos son familiares entre ellos, ¿no es cierto? Las vicuñas son las que tienen las orejas un poquito más cortas, las llamas sumamente largas, y las alpacas van a ser las que tienen esas orejas pequeñas y esas pequeñas protuberancias en en la cabeza, ¿sí? Obviamente, aparte de estas, hablando de la biodiversidad que tienen en este punto, vamos a tener igual gran afinidad con los seres, con los animales, con los anfibios, ¿sí? Que van a predisponer estos lugares, y pues del lado del oriente de la Amazonía ecuatoriana, vamos a tener mucha diversidad de mastofauna, de mamíferos como tal, como algunas especies de monos, la guanta, sí, animales que pertenecen como tal al clima. Sí, es uno quizás de los menos turísticos que hay, por lo tanto es preferible, digamos, de alguna forma mantenerle así. Sí, ya que todo intento de turismo pues tendría que deformar de alguna forma el parque o significaría un gran paso de la especie. Dígame, Rosario. No, yo no levanté mano, licenciada. Rosario Nivicela, sí, ¿no? Está bien, ya le No, bajo. no, no. Tal vez es sin querer. Gracias. Entonces, es en cuanto a este parque, ¿sí? También tenemos el más grande, digamos, en en la costa ecuatoriana, ¿sí? Que es considerado un parque completo como tal. Si mal no recuerdo, el Parque Nacional Machalilla fue la tercera área en declararse parque nacional, ¿sí? Digamos que iba a gozar de estos beneficios de, de ley. Sí, hablando de que pues los terrenos o la gente que vive ahí tiene un rédito por formar parte de un parque nacional. Sí, que se les da, creo, tengo entendido que algunos servicios básicos, de acuerdo, o sea, pues
a su año de formación era lo que se les ofrecía y es lo que se continúa ofreciendo. Ya, aparte de esto, digamos, la importancia esencial de igual no va a ser tanto el turismo, ¿sí? Como decíamos al inicio de la explicación la semana anterior, muchos de los parques nacionales tienen esta finalidad turística, ¿no es cierto?, para que sirvan de atractivo. En el caso de el hecho de los ecosistemas puros que conserva todavía, sí, cuando hablamos del bosque seco y semiseco, que es lo que está colindando con la playa, sí, y los ambientes marino-costeros, que están en la provincia de Manabí, a donde corresponde este lugar, pues hace que obligatorio. Apaguen el micrófono, por favor, para que no suene el eco. Ya. Obviamente, al pertenecer a la provincia de Manabí, pues tienen una gran diversidad. Ya, aparte, pues, cuando hablamos de los ambientes marino-costeros, hablamos de que el Parque Nacional Machalilla, es un punto clave en la migración de muchísimas especies, sí, que vienen de Norteamérica, de Centroamérica, sí, utilizan de paso durante varios meses la zona que ocupa el parque, especialmente, sí, y pues posee una de las aves más grandes del Ecuador, digamos, hablando de los que se alimentan de fruta, ¿no es cierto? Sí, el guacamayo verde mayor, que tiene una altura, digamos, desde las patas a la cabeza de 70 centímetros en promedio, ¿sí? Y una distancia de ala a ala de 1,40 m aproximadamente, ¿sí? Entonces es un ave, pues, sumamente grande y muy atractiva para el turismo, ¿sí? Entonces el punto como tal del Parque Nacional Macharilla, ¿sí? Al representar una gran diversidad en flora y fauna, ¿sí? Les recuerdo que fauna no hablamos solamente de lo terrestre, sino en todo lo que se conoce como el ambiente marino costero, tenemos varios arrecifes de coral que están muy bien protegidos, pues, y presentan muchísimas especies emblemáticas, de igual forma, para este punto. Sí, tiene muchísimas especies que son únicas de él. Eso quiere decir que en algún punto de la historia, ¿no es cierto? Como señala aquí, al provenir su nombre de la cultura machalilla, del cual todavía hay muchísimos vestigios de asentamiento, ¿no es cierto? Como aquí en Cuenca tenemos el Pumapungo en el Banco Central, sí, en Manabí tienen los remanentes de cultura machalilla que están pues a lo largo de todo este parque, ¿sí? Pero de igual forma, con el fin de proteger de una mejor manera al, al ecosistema y a la cultura como tal, ya no es permitido, por ejemplo, las excavaciones dentro del parque, ¿sí? Por registros históricos, se propone o se indica que obviamente en este bosque, en este parque, todavía hay muchísimos más vestigios de la cultura por estudiar, ¿sí? Pero pues, constitucionalmente hablando y ecológicamente hablando, es más viable mantener el parque, ¿sí? Ya que si es que se deforma de alguna forma, de algún medio, ¿sí? Qué sé yo, porque alguien compra un terreno, porque ponen una fábrica, porque quieren hacer un nuevo Salinas ahí, ¿sí? Este, cambiaría la propuesta ecosistémica en toda la costa ecuatoriana, ya que les digo que en realidad cuando vienen las aves del norte, el primer punto de parada al entrar al territorio ecuatoriano es este parque, ¿sí? Donde van a permanecer la mayoría del tiempo que vienen por aquí. ¿Ya? ¿Alguna duda o comentario hasta aquí tal vez? Si saben ustedes algo más acerca de los parques que estamos hablando, me levantan la mano y nos cuentan nomás. Sí, porque aquí está un parque que muchos espero hayan visitado. Sí, vamos a ver que está más relativamente cerca aquí a la provincia de La Suay. Sí, el Parque Nacional Podocarpus, que está entre Loja y Zamora Chinchipe.
¿no es cierto? Por lo tanto, va a tener su parte fría del tipo de páramo en menor proporción y en mayor proporción, pues la zona de la Amazonía de Zamora Chinchipe. ¿Sí? Es por eso que presenta alta humedad. ¿Ya? Y cuando nos referimos a que tiene varios microclimas, eso quiere decir que en pequeños espacios va a cambiar muchísimo el clima. Por ejemplo, a ver, si ingresamos por Oña, ¿no es cierto? Digamos, en la vía, al inicio de Oña está haciendo un poco de frío, pero si nos vamos metiendo en la montaña que corresponde al Parque Podocarpus, podemos llegar a cascadas donde ya se observa diversidad correspondiente al oriente, ¿no es cierto?, a la Amazonía. Inclusive, recientemente hay muestras de que en algunas cascadas, digamos que están más cerca de Loja que de Zamora Chinchipe, se han encontrado estas nutrias o perros de agua, nadando o formando sus madrigueras en esta parte. Sí, eso quiere decir que está colonizando, está tan bueno el ambiente, digamos, o ya es tan abrigadito, que algunos animalitos prefieren venir a conocer acá. ¿Ya? Entonces, entre las especies más importantes están el oso de anteojos, ¿no es cierto? Que no sé si sepan, un dato interesante acerca del oso es que los colores y las formas de la mancha blanca en la cara son exactamente lo mismo que las huellas dactilares en nuestro caso. Sí, en el caso de la especie humana, podemos distinguir individuos por la huella dactilar. En el caso de los osos es por las formas de la cara. Sí, literalmente, no hay ningún oso de anteojos que posea la misma mancha o inclusive, digamos, similares. Siempre hay una buena porción de color que le permite diferenciarse. Ya, estuve buscando y no encontré una foto bonita del ratón marsupial. Sí, pero es único en nuestro sector. Sí, en toda la Amazonía ecuatoriana no existe una población tan grande. Sí, el ratón marsupial es como un canguro chiquitito, digamos, tiene esa misma bolsa. Ya, es un roedor que de cola a nariz mide en un promedio de 12 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, imagínense el chiquitito. Sí, y es sumamente bonito, ¿ya? Y pues tiene esta cualidad de tener el marsupio en la parte de adelante perdón, en el vientre, ¿sí? Donde va a nacer, digamos, las crías a muy temprana edad, luego les ponen en la bolsita y pues ahí van madurando hasta que ya sean individuos que pueden alimentarse solos, ¿sí? También está el zorro hediondo o el zorrillo, ¿no es cierto? Que de alguna forma causa conflicto en los moradores de la zona, pues. Sí, dígame, Maribel, Dicen, ¿y esos animalitos paren bastante o solo cargan uno ahí en esa bolsita que dice? entre 1 y 3, a lo Ah, mucho, mm, sí, ya. pero en realidad, digamos, el típico es que a edad adulta, digamos, a salir del marsupio, llega a lo mucho 1. Digamos, porque como son, en serio, son sumamente chiquitos, también es muy fácil que otro animal les lastime, de hecho, sí, inclusive sin querer, o que se salgan del marsupio antes de tiempo y en realidad digamos, las madres no se regresan a buscarles, sí, porque de hecho pueden parir varias veces al año, entonces no es un problema para la especie, digamos, cuidar muchos individuos, sino cuidan menos, y se aseguran que así sea uno, llegue a la edad adulta. Ya, igual, de acuerdo, por ejemplo, al zorro hediondo, la peste que botan, ¿no es cierto? Esta forma de orina súper densa, que es lo que deja apestando normalmente a los perritos, ¿no es cierto? Es típico
que en las fincas, digamos, de esta parte del país, salgan, o en algunas otras, pues donde igual existen los zorrillos, salgan y venga el perro apestando y ese es el olor fétido que no se le puede quitar. En realidad es que tienen una cavidad extra donde van acumulando hormonas y desechos para que dé este olor tan fuerte. Sí, es una marca territorial como tal. Sí, entre la especie, digamos, el que más fuerte olor tiene es el que gana el territorio. Sí, entonces en conflictos el medio de defensa de ellos es liberar el fluido para poder hacer que se espante el otro animal. Sí, de igual forma el tigrillo, que sabemos que recorre grandes distancias. Sí, los que viven aquí en el Parque Nacional Podocarpus no viven estrictamente ahí, sino a lo largo del día se van a dar una vuelta una o dos provincias más arriba, ya que ellos están acostumbrados pues a abarcar este gran espacio. De igual forma los osos, sí, mueven grandes distancias, muchísimos kilómetros al día. Dígame, César. Licenciado, buenas noches. Y el reposo? Es con eh, los borregos. sí, como se dice, pero no el reposo como hay en todo el país, digamos, casi literalmente en todo el país no es tan emblemático de la zona, porque como se dice, de igual forma es un gran problema. Sí, porque justamente en las zonas del Parque Nacional El Podocarpus hasta hace 2 años, la frontera agrícola crecía muy rápida ahí. Sí, eso quiere decir que de forma muy acelerada íbamos extendiendo las áreas de pastoreo, las áreas de cultivo, sí, y eso es lo que causaba esos grandes conflictos, como se dice, que se coman a los animales. Ahorita justamente pusieron una nueva publicación, unos conocidos míos, y han de poner en el periódico el verdadero problema, y en estos puntos son los que se llaman perros ferales o ya los perros que están libres en el campo. Sí, entonces, digamos, en todas estas fincas, pues normalmente se está acostumbrado a tener muchísimos perros y si es que un día se desaparecen, no hay ningún problema, digamos, no se les busca. Sí, y estos perros se reproducen y se acostumbran a ya vivir en el campo, digamos, en la montaña, y ellos son los que normalmente atacan a los animales. Sí, como se dice, inclusive el raposo ya no ataca tanto por el mismo hecho de que ya tienen un poco más de miedo al hombre, ¿sí? Mientras que estos perros ferales, que es el término correcto, sí, que son perros salvajes, son los que vienen y atacan a los animalitos de los ganaderos, como tal. Sí, pero por ejemplo, algo que también hay muchísimo y que ahora entiendo que hay una ordenanza en Zamora Chinchipe que ya limita un poco la caza del tapir, sí, que de alguna forma igual era carne muy apetecida, ¿no es cierto? Entonces, por este mismo hecho, la cantidad de animales que habían libres en el parque había disminuido un montón. Sí, este parque no tiene muchos años de haber sido proclamado Parque Nacional, sí, alrededor de unos 20 años. Entonces, entre estudio y estudio que se hacen en el parque, se han limitado muchísimo. Han bajado muchísimo la cantidad de estos tipos de animales. Sí, por ejemplo, incluyendo el oso de anteojos. Antes había un promedio de avistamiento de 5 a 6 a la semana y ahorita estamos entre 2 y 3. Sí, no sé si es que escucharon en las noticias, ahora se generó algo que se llama el corredor del Podocarpus Sangay, que es para conectar estos dos parques, digamos, que están muy cerca el uno del otro. Sí, déjame ver si adelante puse foto del Sangay. Un segundo. No, pensé que sí puse el mapa. A ver, aquí que tengo espacio les dibujo.
Licenciado, otra pregunta. Ya Dígame, tomo César. Sí, ya tomé lista. Ya te corrijo, César, no te preocupes, ya. Avance a llegar pronto y llegué ya a las 7:10. No sea malita, licenciado. Chévere, le quita la de la falta de segunda hora. ¿Alguien más llegó? Buenas Hablando de noches, eso. dicen, yo también, Sí, Rosa. Buenos días. profe. Ya, a ver. Le quita la falta de segunda hora. A ver. Margarita Tipán, creo que era. Sí, profe, yo también. No pude llegar pronto. Y Gracias, Rosa, muchas gracias. Rosa Ambuludi también dice. Ya. Chévere. Y Pañi, César. Ya, perfecto. Entonces, verán, digamos que estas son más o menos la forma del Parque Nacional del Podocarpus, es más tipo una L, ¿no es cierto? Y el Sangay es esto que está acá arriba, igual, entre los volcanes del Altar, el Tungurahua y el Sangay, ¿sí? Lo que pasa es que cuando hicieron estos parques, no consideraron que al estar tan cerca, muchísimas de las especies, incluido el oso de anteojos, el tapir, el zorro, los tigrillos, ¿sí? Necesitaban moverse de lugar a lugar porque al ser dos reservas, ambos parques nacionales son atractivos para los animalitos, ¿sí? Entonces, en un punto, pues pueden estar en el uno y ellos quieren bajar al otro. Pero al hecho de tener, digamos, este huequito aquí, este espacio en blanco, permitíamos que en estos lugares haya caza y las personas que querían cuidar su terreno no tengan ningún beneficio. Sí, a pesar de que habían hacendados en estos lugares, digamos que tenían las partes de las montañas y todo y querían conservar y no querían caer en la tentación, por decir de alguna forma, de hacer cultivo toda la montaña, mataban a los animales o espantaban porque el vecino sí hizo el cultivo y en realidad ahí es cuando se daban estos casos de que el raposo se está comiendo a los animales, de que una familia entró en pánico porque vieron que hay un oso en la montaña ya muy cerca de la casa. Ahora se diseñó algo que se llama el corredor, el biocorredor Podocarpus-Shanghái, ¿sí? Que son dos tramos donde se acaba de prohibir la, ya la caza y que siga creciendo la frontera agrícola. Eso quiere decir que esa gente ya se les pagó o se les va a pagar una mensualidad por no convertir los bosques que hay en sus terrenos en, en áreas de cultivo o de ganadería. Sí, entonces de esta forma, en los últimos años, sí, esto en realidad se efectuó entre el 2019 y el 2020, entonces es muy nuevito, pero ya es una buena forma de cuidar, sí, porque como les digo, los osos se mueven muchísimo a lo largo del día, sí. Ustedes les pueden registrar el lunes en esta puntita de acá abajo del parque, sí, el lunes de mañana le fotografían ahí, y el martes a mediodía él ya está acá arriba, comiendo en otro punto, ¿sí? De igual forma, se sabe que, por ejemplo, para tener las crías, ellos prefieren cuidar a los osesnos acá arriba en el centro del Parque Sangay, ¿sí? Mientras que para ya enseñarle, digamos, a alimentarse, ¿sí? Bajan de nuevo al Parque Podocarpus. Entonces, digamos, esa es la importancia de tener estos corredores, estos caminitos que nos ayudan a cuidar muchísimo más al medio ambiente. ¿Sí? Entonces, como ya sabemos, el Parque Nacional Sangay incluye partes de Cañar. Sí, digamos, en Cañar está una entrada al parque y al volcán. Sí, donde sabemos que los volcanes del Altar y el Sangay todavía están activos, ¿sí? Eso quiere decir que en sus profundidades todavía hay lava activa y movimiento volcánico. Sí, pero digamos de alguna forma, ya no corremos con estos dos un tan alto riesgo ya, perdón, estaba silenciándole. No corremos tanto riesgo
se me fue la palabra, de una erupción volcánica. ¿Sí? Entonces, al estar tan cerca de la sierra ecuatoriana, ¿sí? Algo que caracteriza al parque Sangay es pues que tiene gran cantidad de lagunas, de lagunas en plural, ¿sí? Las cuales son un atractivo principal de igual forma para aves migratorias, ¿sí? La mayoría de ellas son una especie un género que se conoce como ermitaños, ¿sí? Que son aves que vuelan en las partes bajas de los bosques y se alimentan de insectos de los troncos de los árboles, ¿sí? Entonces tienen un piquito, gruesito, digamos, grande que sirve para romper un poquito la madera, para picar la madera y sacar a los bichitos como tal. Eso en cuanto, digamos, perdón, a la hidrosfera que representa el Parque Nacional Sangay. Sí, aquí vamos a tener pues ríos mucho más angostos que los que veíamos en otros en parques más grandes como el Yanganates, como el Yasuní, como el Yacuri, que ya veremos más adelante. Sí, tienen ríos muchísimo más finos, pero lagunas más grandes. Como tal que son, digamos, un buen lugar de descanso para las aves migratorias. ¿Ya? Entonces, de igual forma, como ya les mencioné, osos andinos como el oso de anteojos, están muy presentes en esta zona, digamos, en las partes altas del bosque. Sí, y en las zonas más bajas, pues, armadillos, que aquí en el Ecuador tenemos la dicha, incluido el parque, Sangay, las dos especies de armadillos que hay, ¿sí? El armadillo pequeño, que es el que se encuentra a veces en las vías, inclusive Cuenca Machala, ¿sí? En la Gualaceo Limón, digamos, hay estos armadillos pequeños, pero en el centro, digamos, del Parque Nacional Sangay, en el oriente ecuatoriano, tenemos los armadillos gigantes, que son de, digamos, del cuello a la cola, digamos, lo que se ve, el bultito del armadillo, digamos, todo el lomo, es solamente el lomo de ese armadillo, mide en promedio de 1 metro, ¿sí? Y somos de los pocos lugares en Latinoamérica donde todavía encontramos armadillos tan grandes, ¿sí? Esto es parte, digamos, de la dichosa, de la dichosa biodiversidad que poseemos aquí en el Ecuador. Sí, de igual forma, jaguares y osos hormigueros que están distribuidos por todo el parque. Sí, se cree que en el Sangay no hay más allá de un número de 6, 7 jaguares, como les digo, pero que de igual forma poseen gran movilidad. Sí, ellos sí se dan una vuelta por toda la Amazonía ecuatoriana a lo largo de 2, 3 días, sí, literalmente de norte a sur, cazando, pero pues, digamos, su hogar o donde crían a los individuos es el Parque Nacional Sangay. Sí, de igual forma los osos hormigueros, pues no sé si alguien alguna vez ha visto, es del tamaño de un perro mediano, igual, súper bajitos, tienen las patas cortitas y se alimentan solamente de los nidos de las hormigas, pues de las famosas congas que ya comienzan a ver también aquí en el Parque Nacional Sangay, que son esas hormigas. L. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, Lice. Sí, licenciado. Ya. Pensé que me cerraron la sesión, qué susto. Ya, bueno. Entonces, eso es todo en cuanto al Parque Nacional Sangay. Sí, de igual forma también tiene este corredor turístico, eso quiere decir que podemos visitarlo. Ustedes buscan en su página web, sí, buscando en Google igual Parque Nacional Sangay, la entrada más cercana o turística la entrada turística más cercana que hay es por Cañar, y hay tours que duran un día y en realidad es muy bonito de
de conocer. Si se pueden dar el tiempo y el gusto de ir a explorar estos lugares, son sumamente bonitos. Ahora sé que hay operadoras de turismo que ofrecen el tour también, incluyendo dormida, te alquilan la carpa. Sí, en realidad es un lugar bastante bonito donde se observa una gran biodiversidad, y aquí muy cerquita de Cuenca, digamos. Sí, ahora, los tres últimos parques de los cuales vamos a hablar, sí, están todos en la cordillera oriental, ¿no es cierto? Desde el norte hasta el centro de la Amazonía del Ecuador. Ya, estos tres parques son el emblema, poseen muchísima biodiversidad que es única en estos lugares, ¿sí? Por ejemplo, el Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras, ¿no es cierto? Que se extiende por las provincias de Sucumbíos, Napo y Orellana. Sí, posee una gran cadena montañosa, sí, que es, digamos, más antigua que la cordillera de los Andes. Sí, por lo tanto, todavía en las montañas, digamos, de la cordillera, digamos, de la cordillera que corresponde, de la cadena montañosa del Sumaco, hay buenos vestigios de lo que era la costa continental hace varios millones de años. Sí, igual en el parque Napo Galeras hay grandes depósitos de petróleo, pero a muy largas profundidades, ¿sí? Es por eso que no es tan explotable como por ejemplo el Parque Yacuri y el Yasuní. Sí, entonces al tener, digamos, tanta antigüedad, tiene un ecosistema muy estable y por lo tanto es muy frágil de alterar con el paso de la especie humana. Sí, esta cadena montañosa que está aislada, digamos, de como tal de la especie humana, sí, está cuidada por quebradas, y cañones muy profundos. Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, los peñascos, los bordes de montaña, ¿sí? Que hacen que sean algunos puntos inaccesibles todavía para algunos exploradores, sí, pero es un punto de muy buena biodiversidad. El hecho de que tenga, digamos, vegetación tan variada como el cedro, que es atractivo por sus flores para muchísimas aves y roedores, ¿sí? O como las palmas de chonta, que proporcionan muy buen material orgánico y mineral al suelo. Sí, entonces de igual forma, en este punto hay muchísimos perezosos, ¿sí? A diferencia de en las Amazonías de Colombia y la pequeña porción que tiene Perú de Amazonía, ¿sí? No es ni comparable, en realidad las ventajas, sí, inclusive la población de osos perezosos es mucho más alta que las que tienen en 10 veces más territorio todo Colombia. Sí, es por eso mismo pues que se cuida tantísimo, ¿sí? Tengo entendido de que para el Sumaco, para este parque, no hay permisos ni siquiera de investigación científica como tal, a menos que sea algo extremadamente importante, ¿sí? A menos de que sea un estudio de fuerza mayor, se nos permite entrar como tal, ¿sí? De ahí es muy difícil que te dejen entrar a ver esta biodiversidad porque son puntos que, como les digo, como tienen tan alta biodiversidad, también es muy fácil para los que negocian con vida silvestre, sí, para llevarse a los animales. Ya, a pesar de que en Ecuador ya hay un control, digamos, un poco más estricto, todavía es muy común que se lleven aves y animales por huecos de la frontera
para venderles a coleccionistas, a zoológicos privados en otras partes del mundo. Sí, no sé si se enteraron hace unos 6 meses, debe haber sido, que encontraron en la frontera de Sucumbíos, sí, que alguien se estaba llevando en un furgón de alimentos, ¿no es cierto? Digamos, en un camioncito de esos pequeños, muchísimos animales y las autoridades lo que habían investigado era que estos animales iban a llegar hasta el aeropuerto más cercano de los vecinos Colombia y de ahí iban a ser distribuidos en diferentes zoológicos del mundo. Entre ellos incluían perezosos, crías de jaguar y tapires adultos. Sí, entonces eso es lo lamentable quizás, que a pesar de que tenemos estos parques hermosos, gigantes, el Estado no tiene el presupuesto adecuado para, para que haya suficiente gente cuidando, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el Cajas, ahorita hay seis guardaparques para todo el Parque Nacional. Sí, entonces es muy fácil que haya esta fuga de biodiversidad, porque en realidad no, como digo, como tal, en este momento el Estado no tiene dinero para, para cuidar todo. Sí, aquí está el conocidísimo Yasuní, sí, que lamentablemente no fue cuidado como debería. Sí, a ver, el Yasuní sí se ve en la foto que está al inicio, creo. Sí, sí se diferencia clarito. Ya, verán. Cuando hablamos del Parque Nacional del Yasuní, sí, yo les explicaba que esta deformación que generaron, sí, porque en un origen, el Parque Yasuní, pues, era todo este espacio, ¿no es cierto? Era un circuito perfecto y era un gran punto de biodiversidad. Ya, al haberle hecho este huequito para darles paso a las petroleras y que puedan extraer, hizo que se altere muchísimo, ¿sí? El Yasuní está alimentado por una cuenca amazónica, ¿sí? Ya que es una selva tropical típica, ¿sí? Digamos, en todo su aspecto, digamos, muy bien conservada. Bueno, estaba muy bien conservada y era muy estable ecológicamente. Ya tiene árboles grandísimos como el caoba o el ceibo, que son árboles que superan a muy temprana edad, digamos, a los 8 o 10 años de haber comenzado a crecer, ya superan la altura de los 15 metros. Sí, entonces son árboles sumamente altos que pues resguardan muy bien a la biodiversidad, ¿sí? El hecho de tener estos grandes árboles hace que sea el punto en el Ecuador más biodiverso en en el mundo, ¿sí? Digamos, teníamos esta maravillosa ventaja, ¿sí? Porque obviamente el atractivo para los animales es que en estos árboles gigantescos crecen muchísimas epífitas y lianas, ¿sí? Lo que les da esta sensación de ser mucho más tupido y mucho más difícil de explorar, ¿sí? Ahora ya hay, digamos, tours y cosas que te guían y todo esto está en realidad permitido porque se dejó hacer este huequito, ¿sí? Si es que ese hueco de concesiones para petroleras no existiera, sí, lo ideal sería que no se haga turismo, ya, pero en este momento, como ya se hizo ese hueco ahí, ¿no es cierto? Como ya falta ese pedazo de parque, digamos que de alguna forma es inservible para la biodiversidad, ¿sí? Porque, por ejemplo, si no hubiera, digamos, si estuviera el tamaño original del parque, sí, todo este huequito, podríamos hablar de que la biodiversidad se resguardaba en el centro, ¿sí? Digamos, este puntito rojo sería las áreas que más se podrían proteger, ¿sí? Digamos, conforme más forma redonda tiene un parque,
si digamos una reserva ecológica, mayor cantidad se va a conservar adentro. Sí, digamos, todo esto es lo que se conservaría de biodiversidad, sí, que podría estar en estado puro de alguna forma. Como perdimos todo eso, imagínense, de esta gran área que podría ser la reserva de biodiversidad, al tener este hueco, pasamos a simplemente pues tener esta pequeña porción de aquí y un poquito de lo de acá abajo. Sí, digamos, la forma en realidad ya no es útil para la conservación. Sí, necesitaremos hacer que, conectar, por ejemplo, con el Yacuri, perdón, con el Sumaco Galeras, que es el de acá arriba, sí, que es este parquista de acá arriba. Sí, tendríamos que conectarle con ese para poder recuperar una buena área de protección, sí. Pero lamentablemente el plan del gobierno ecuatoriano es ampliar un poco más la concesión minera, sí, seguir deformando. Porque en estos, digamos, en estos dos filitos que hay, sí, tanto en el de acá arriba como en el de acá abajo, hay muy grandes yacimientos de petróleo que tarde o temprano a alguien se le va a llegarle va a tener el bolsillo lo suficientemente grande para poder comprar esos espacios y explotar ese petróleo de ahí. Sí, mientras tanto, la biodiversidad, ya sea de aves, reptiles, insectos, mamíferos que hay aquí, sí, es un gran atractivo turístico. Digamos, es de los puntos más accesibles inclusive para poder observar al delfín rosado. ¿No es cierto? Que es este que estaba más acá adelantito. Ya me pasé. Es este el delfín rosado. Sí, que es un delfín que se alimenta netamente de algas de los ríos. Sí, y el famoso mono araña, que es ese monito chiquito que desde, digamos, el inicio del lomo a la cabeza, mide unos pocos 50 centímetros en promedio. Sí, pero es muy ágil, pues tiene que moverse en esta tupida selva tropical que presenta el Parque Nacional Yasuní. Sí, como les digo, tienen un montón de maravillas, sí, de igual forma, si es que les gusta la Amazonía y les gusta la aventura, igual hay operadoras de turismo que les llevan por, qué sé yo, creo que es $40 el día, y incluyen las 3 comidas del día, y así hay, digamos, tours muy bonitos que sirven para conocer estos lugares tan bonitos. Ya. Y por último, acá abajito del parque, a ver, para mostrarles dónde queda. En la parte sur de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. Sí, es esta. A ver, borro esto. Sí, es esta zonita de acá abajo. Este puntito verde de acá abajo, digamos, en la puntita del Ecuador.